Tres factores que siguen agravando la pandemia. Con el avance de los casos de COVID-19 a nivel mundial, es muy importante diferenciar tres factores que se irían explicando por qué los casos de COVID-19 siguen aumentando a nivel mundial. Es muy importante entender la dinámica de la pandemia. Solo así vamos a poder contener la misma. En este video vamos a aprender sobre tres factores que tienen que ser tomados en cuenta para poder contener el avance de la pandemia. En este video aprenderemos cuáles son. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a aprender y responder la pregunta ¿por qué la pandemia sigue avanzando? Vamos a aprender sobre tres factores que serían responsables de ello. No se olviden suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, publicaciones y transmisiones en vivo que venimos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy en día vemos un panorama de la pandemia. Vemos que los casos aumentan, luego disminuyen, nuevamente vuelve a incrementarse, y la pregunta es ¿por qué sucede ello? Hasta antes de diciembre de 2020 no teníamos conocimiento de dos factores importantes. No conocíamos las variantes del coronavirus y mucho menos teníamos vacunas. Con el inicio de la vacunación, y que hoy en día gran mayoría de los países están avanzando con ello, vemos que los países enfrentan nuevas olas de contagio. Y para esto hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando. Y podemos nosotros distinguir tres factores que explicarían la situación sanitaria del mundo. En primer lugar, tenemos que entender que independiente que existan países, vivimos en un solo mundo, en un solo planeta. Y es muy importante que todos los países están interconectados, ya sea por lo que es la parte de vecindad limítrofe o por lo que es conexiones a nivel de los viajes internacionales. Y ese es un punto muy importante. Es por ello que un virus que se originó en una provincia en China, hoy en día pudo conquistar el mundo. Y cómo las variantes de este virus que se originaron en diferentes territorios, como Reino Unido, Brasil, India, Sudáfrica, han podido expandirse por todo el mundo. Solo veamos el caso de la variante Delta o variante de la India, que ya según datos registrados de la OMS se encuentra en más de 106 países y se apunta a ser la variante predominante de esta etapa de la pandemia, porque recordaremos que las variantes del coronavirus van a seguir avanzando. Entonces es muy importante diferenciar qué factores estarían asociados con ello. Y para ello nosotros vamos a mencionar tres factores importantes. En primer lugar, el virus. La pandemia es causada por un virus, es una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, el primer factor que tiene que ser tomado en cuenta es el virus. El virus es un SARS-CoV-2, conocido como SARS-CoV-2, es un coronavirus, específicamente es un beta coronavirus, es un virus ARN, es un virus que tiene un origen a través de una zoonosis, es decir, ha podido pasar de una infección de animales a una infección del ser humano y propagarse entre seres humanos. Independiente de cuál sea el origen inicial de la pandemia, lo que sí queda claro es que el virus que afecta a los murciélagos, mamíferos que tienen la capacidad de volar, ha afectado al ser humano. ¿Cómo ha llegado al ser humano y cómo se ha propagado? Es todavía la incógnita. La incógnita no está en que el virus tiene un origen zoonótico. La incógnita es cómo se inició todo este problema sanitario a nivel mundial. Y es lo que hoy día la OMS, Estados Unidos y muchos países están solicitando para esclarecer a China. Independiente de ello, lo que queda claro es que el virus tiene la capacidad de mutar. Tiene la capacidad de adaptarse y según los expertos mencionan que las nuevas variantes del coronavirus se van presentando cada 2 meses. Y es muy importante en primer lugar que el virus tiene la capacidad de mutar.
tiene la capacidad de adaptarse al ambiente hostil. Es decir, si la persona se infectó, el virus trata de cambiar su estructura genética y su estructura molecular para que o no sea reconocido por los anticuerpos o para que tenga una capacidad mayor de infección. El virus va adaptándose. Y es muy importante entender que si el virus ha tenido la capacidad de pasar de una infección de animales al ser humano, claramente se puede diferenciar esa capacidad de adaptación que tiene. La principal condición que tiene el virus es que tiene la capacidad de adaptarse. Hoy en día, ya con una clasificación epidemiológica, podemos distinguir dos grupos de variantes del virus. Variantes de preocupación, que están las variantes de Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y la India, alfa, beta, gamma y delta, y las variantes de interés, que están las variantes kappa, epsilon, iota, teta, eta, están las variantes lambda, zeta, por ejemplo en Brasil, y que son variantes que todavía quedan en observación y podrían pasar al grupo de preocupación. Eso lo dirá el tiempo. Pero es muy importante conocer entonces que el virus tiene la capacidad de adaptación. La primera condición que uno debe tomar en cuenta porque la pandemia no termine es por el virus. Pero el virus por sí solo no es el responsable. Y acá tenemos que entrar a entender cuál es la segunda situación o el segundo factor que hace que la pandemia no se solucione. El segundo factor son las personas. Segundo factor, personas. Somos las personas el segundo factor que hace que la pandemia no termine. En las personas podemos distinguir varios grupos que hacen que la pandemia no termine. En primer lugar están las personas que no cumplen las restricciones o que no entienden la pandemia. Están las personas que creen que la pandemia sigue siendo solo una acción conspirativa y que no existe. Que no existen las variantes, que no existe el virus, que no existe COVID-19. Hay personas que creen eso a la actualidad. Y esas personas lamentablemente van cambiando las reglas. Si no creen en algo, ¿cómo van a hacer caso a las medidas restrictivas de ese algo que no existe? Es por ello que las personas que no creen en el virus o en la pandemia van a ese punto. Están las otras personas que sí creen, pero piensan que no les va a dar. Es otro grupo, en donde esas personas, independientes si tienen o no vacunas, igual están haciendo una vida como fue antes de la pandemia. Pero también hay un grupo importante, las personas que no quieren vacunarse. Y es un problema también bastante grave para la pandemia. Porque mientras que no se pueda contener la propagación del virus, va a existir siempre un reservorio. Y acá viene el problema, que las personas no quieren vacunarse. Y los países van a experimentar nuevas olas de contagio. Caso Estados Unidos, caso Rusia. Rusia enfrenta una tercera ola con vacunas que ha desarrollado el mismo país, pero que la situación está fuera de control, sobre todo en lo que es tasa de mortalidad. Y es porque las personas no desean vacunarse. Entonces son factores que dentro de este grupo de situación que hay que tomar en cuenta, como son las personas, ayudaría a que la pandemia siga avanzando. El segundo factor muy importante, las personas. El tercer factor, y también responsable de que la pandemia siga avanzando, son los países. Son las autoridades que gobiernan los países. Son las decisiones que se toman como países. Un factor muy importante son los países. Solo para mencionar, lunes 19 de julio, Día de la Libertad, declarada por Reino Unido, porque se eliminaban las restricciones en plena tercera ola. En Estados Unidos, con una población que no alcanza ni el 45 ni 50% de población vacunada, no hay restricciones para usar mascarillas, solo usarlas de manera ocasional o quien guste. En Brasil, igualmente, reportándose muertes diarias desde el inicio de la pandemia de 1000 personas fallecidas por día. Son situaciones, son los países. Se liberan las restricciones, se piensa que ya se ganó la pandemia y vienen las nuevas olas de contagio. México, apertura de colegios y se enfrenta al crecimiento o incremento de casos. Igual, hay muchos lugares en donde se quiere volver de una u otra manera a la normalidad antes de la pandemia. Es muy importante entonces entender que son tres factores que están relacionados a la gravedad de la pandemia que vemos hoy en día. Y esto, si no se soluciona, lamentablemente, por lo menos durante los próximos quizás 12 meses o 24 meses que quedan,
vamos a seguir viendo pandemia. Virus, personas, países. 3 factores que explican por qué la pandemia sigue avanzando. En otro punto de los países también hay que mencionar la obtención de las vacunas. Hay países que lamentablemente no están buscando las vacunas, no están haciendo trámites ni solicitando las vacunas, no están garantizando vacunar a su población. Y eso es un problema que también se suma. Por eso es muy importante conocer que 3 factores explicarían por qué la pandemia no termina. Virus, personas, países. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido aprender y sobre todo responder por qué no encontramos todavía una solución a la pandemia. Hemos entendido que los casos siguen incrementándose, las personas vuelven a infectarse, los servicios sanitarios vuelven a colapsar y la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? Hemos podido identificar 3 factores que explicarían ello. En primer lugar, el virus, un agente infeccioso perteneciente a la familia de los coronavirus, de un tipo beta coronavirus, que tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona y sobre todo que tiene la capacidad de mutar y variar. Hoy en día, con varias variantes del mismo y que se clasifican las mismas en variantes de preocupación y variantes de interés, las cuales suman más de 20. Importante porque tienen capacidades nuevas para seguir infectando. En segundo lugar, tenemos nosotros a las personas. Las personas es el segundo factor relacionado al incremento de los casos. Las personas porque no se vacunan, porque no creen en la pandemia, porque no cumplen las reglas. Son las personas que lamentablemente siguen propagando el virus y siguen haciendo que los países no puedan controlar la pandemia. Y en tercer lugar, e importante, los países. Lamentablemente, autoridades y gobernantes no están tomando decisiones adecuadas con manejo de la pandemia. Es por ello que los casos se incrementan. Y es un punto importante a tomar en cuenta. 3 factores explicarían por qué la pandemia no se soluciona. Tenemos virus, personas, países. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información y demos un me gusta al video para que de esta manera el video se comparta. Me pueden seguir en las distintas redes sociales, nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr_Luis Pacora, o en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan leerlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer y lo más importante, una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año por esta patología, que con un diagnóstico precoz se puede evitar. El libro está disponible en versión impresa y digital en Amazon iBooks. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes leer el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender la patología del COVID-19, a entender la fisiopatología, a entender cómo se hace el diagnóstico y lo más importante, qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta. El libro está disponible en versión impresa y digital, Amazon y iBooks. Hemos implementado las videoconsultas, usted puede consultar el número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera, tanto en Facebook como en YouTube, usted puede ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Pacora Camargo, no olviden suscribirse al canal, los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, que se encuentra en YouTube, un canal que cuenta ya más de casi 1000 videos y lo más importante con listas de reproducciones, con lo que es videos clasificados y lo más importante, videos sugeridos que van a ayudar a poder entender patologías como la pandemia que estamos viviendo. No olviden suscribirse al canal y los invitamos a un nuevo video que estaremos publicando. Nos veremos en un próximo video. Saludos.